Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman, un día más para poder estudiar la Palabra de Dios. Estamos iniciando una nueva semana, la semana número 11 del cuarto trimestre del año 2022.
Ya estamos llegando al final de este año, al final de este trimestre, al final de este tema importante acerca de la muerte y la esperanza que Jesús tiene para esta tragedia que es la muerte, para este intruso del pecado. Queridos amigos, hemos estado estudiando la Biblia día tras día y descubriendo realmente verdades asombrosas. Y hoy estamos iniciando esta nueva semana también listos para conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Por eso yo le invito a que usted esté listo con su Biblia para conocer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar para iniciar. Gracias por compartir este mensaje. Gracias también por separar este tiempo especial. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo para todos los que están acompañándome en vivo y en directo. Y también un saludo para todos los que mirarán este video ya por diferido o en repetido o grabado. Vamos a orar. Querido Señor, qué bueno es estar reunidos aquí nuevamente para estudiar tu palabra. Acompáñanos, por favor. Ilumina nuestra mente, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a los que acaban de conectarse en este momento. Estoy seguro que será un placer poder estudiar la Biblia con ustedes. Apreciados amigos, el título general del estudio de esta semana, la lección número 11, es Engaños del tiempo del fin. Los engaños del tiempo del fin. Nuestro mundo ha estado aceptando cada vez más las manifestaciones de lo sobrenatural. Probablemente todos conozcamos a alguien que ha mencionado que se comunicó con un pariente muerto o que participó de una sesión de espiritismo, es decir, de invocar a los muertos usando una ouija o tablero de espíritus tal vez. Saben, por todos lados existen libros con temas místicos o cartas del tarot, que son naipes que se usan para obtener información sobre el pasado, el presente o el futuro de alguien. Todas estas manifestaciones de espiritismo se combinan con los medios de comunicación populares que regularmente muestran espíritus, entre comillas, o la comunicación con los muertos en programas y películas. Y no es de extrañar entonces que se hayan vuelto normales en la sociedad. La teoría de la inmortalidad natural del alma, queridos amigos, ha sido el fundamento para aceptar numerosas teorías no bíblicas, experiencias sobrenaturales y prácticas espiritistas. Entre los ejemplos clásicos tenemos la antigua religión egipcia, a la que los israelitas estuvieron expuestos durante su estancia en Egipto, así como la filosofía griega, que influyó en algunos segmentos importantes del judaísmo e incluso transformó el cristianismo posapostólico. Algunos de estos antiguos postulados se han manifestado, o mejor dicho, se han mantenido dentro del catolicismo romano y hasta cierto punto dentro de los segmentos ortodoxo, protestante y evangélico del cristianismo. Pero el mundo místico contemporáneo ha revivido un espectro mucho más amplio de esos postulados. Actualmente existe una gran variedad de engaños inmortalistas. Algunas de ellas las veremos esta semana. Por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación o transmigración y la nigromancia y espíritus personificados. ¿La nigromancia qué es? Es la práctica de adivinación o vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus que ya han muerto. El misticismo también veremos, especialmente hoy. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte, la creencia en la reencarnación, todo eso, el culto a los antepasados, el espiritismo, contribuyen a la normalización de esas cosas en nuestra sociedad y a la confusión acerca del más allá. Pero amigos, Dios toma muy en serio cualquier cosa que tenga que ver con el espiritismo. Y la Biblia nos advierte en un lenguaje extremadamente fuerte que no las practiquemos,
porque son un engaño ¿de quién? De Satanás. El libro de Apocalipsis se suma a las advertencias del Antiguo Testamento de que en el tiempo del fin, la obra engañosa de Satanás solo va a crecer. Por lo tanto, es extremadamente importante tener armas contra ese engaño. Debemos estar cimentados en la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo para aferrarnos a la verdad y no caer en las artimañas de Satanás. Es por eso que en esta semana nos enfocaremos en lo que podemos hacer para fortalecernos contra las acechanzas del diablo. Además, profundizaremos en algunos versículos de Efesios capítulo 6 y el énfasis que el apóstol Pablo da en la armadura de Dios. Por eso yo le pido, por favor, que no se pierda ningún programa de esta semana. El texto bíblico base o versículo para memorizar que vamos a ver durante estos días se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, que dice así: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amigos, aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo que en los últimos tiempos Satanás se va a disfrazar de ángel de luz. Y no solo él, sino también sus ministros, es decir, sus ángeles demoníacos, que usarán personas también que no están acorde con la voluntad de Dios para que enseñen, para que prediquen mentiras, engaños. Esta es una advertencia muy clara y es una advertencia también que debemos nosotros poner mucha atención. Por lo tanto, amigos, es importante entonces que nosotros podamos concentrarnos en el estudio de esta semana. Entonces, para el domingo 4 de diciembre, el título del tema es el misticismo. Hoy vamos a comenzar entonces hablando sobre uno de los engaños del tiempo del fin de parte de Satanás, y es el misticismo. Comencemos definiendo lo que es misticismo. ¿Tú has escuchado esta palabra en algún momento? ¿Misticismo? Tal vez sí, o tal vez sea la primera vez que escuches. Bueno, definiendo esta palabra podemos decir que desde una perspectiva religiosa y en su significado más simple y esencial, el misticismo es una experiencia religiosa subjetiva. Y alguien preguntará, ¿qué significa experiencia religiosa subjetiva? Bueno, una experiencia religiosa subjetiva está basada en los sentimientos, en los gustos de una persona, en lugar de estar basada en la autoridad escrita de Dios, o sea, en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios. El misticismo minimiza la importancia de las doctrinas bíblicas, o sea, de las enseñanzas de Jesús, porque las considera obsoletas, antiguas, arcaicas, o mejor dicho, pasadas de moda. Por eso el misticismo minimiza y lo deja a un lado. En el misticismo, los sentimientos y el gusto personales terminan siendo el criterio para interpretar la Biblia, o hasta para rechazar de frente lo que la Biblia enseña claramente, con frecuencia sobre la obediencia a Dios, lo que es esencial para construir la vida cristiana sobre una base sólida. Este es el misticismo, amigos. El misticismo se deja llevar por los sentimientos humanos, por los gustos personales, mas no por la voluntad de Dios. El misticismo solo considera la persona de Cristo, pero no sus enseñanzas.
es decir, sus doctrinas. Sí, al misticismo no le gusta las enseñanzas de Cristo que están aquí registradas en la Biblia. Solo le gusta hablar de Cristo. Yo amo a Cristo, Cristo mi amor. Yo entregué mi vida a Cristo, Cristo me ama, todo es Cristo. Pero cuando tiene que ver con lo que Cristo enseña aquí en este libro, dicen, no. Yo quiero simplemente tener una relación con Jesús de amor, pero no quiero mirar en ese libro, porque ese libro solamente nos pide que hagamos y no hagamos cosas. Los místicos piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente mientras crean en Jesucristo. Repito, escuche bien. Las personas místicas o los que practican el misticismo piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente. Solo les importa creer en Jesús. Creer de la boca para afuera, ¿no? En el misticismo, la Biblia pierde gran parte de su función doctrinal y el cristiano, entonces, se vuelve vulnerable a sus propias experiencias. Amigos, este tipo de religión subjetiva no ofrece una protección contra ningún engaño, especialmente los del tiempo del fin. Por lo tanto, los místicos están en un terreno peligroso. Y Satanás sabe muy bien que la verdad, es decir, la doctrina bíblica, las enseñanzas de Jesús, recibida con amor, santifica, cambia, transforma la vida de quien la recibe. Por eso Satanás ha creado el misticismo, para que las personas, según él, tengan una relación con Jesús, pero sin estar conectados con su palabra. Eso es misticismo, amigos, sí. Es por esta razón que este enemigo, el archienemigo de Dios, Satanás, trata constantemente de reemplazar la doctrina bíblica con teorías falsas, con fábulas y otro evangelio. Así es. Por eso, amigos, Satanás es realmente astuto. Amigos, no basta creer en la persona de Jesús. Hay que creer también en sus enseñanzas. Y no solo creer en sus enseñanzas, sino obedecerlas, fiel y diligentemente. Así es. Esto debemos tener en cuenta nosotros. No hay que decir, Señor, Señor solamente, o echar fuera demonios en el nombre de Cristo, sino también hay que hacer la voluntad del Padre, que está registrada en la Biblia, para entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Lea y dése cuenta que no basta decir Señor, Señor. Y amigos, a través de la historia muchos hicieron barbaries en el nombre de Jesucristo, porque se dejaron llevar por sus sentimientos, por sus gustos y su propia experiencia, dejando a un lado la voluntad de Dios que está registrada aquí en este libro. Por ejemplo, en la Edad Media, muchos, entre comillas, cristianos, condenaron a muerte en la Inquisición a un sinnúmero de protestantes solo porque no quisieron basar su fe en tradiciones humanas y paganas, y porque se mantuvieron fieles a las enseñanzas bíblicas. ¡Oh, qué terrible, ¿no? Entonces, amigos, una vez más, ¿qué es misticismo religioso? En simples palabras, misticismo religioso es creer en Dios a mi propio estilo y gusto. Misticismo es vivir mi cristianismo a mi manera, siguiendo mis propios sentimientos y deseos, ignorando la voluntad de Dios expresada ¿dónde? En la Biblia. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que con esta actitud misticista o mística vamos a poder vencer las mentiras del archienemigo en estos tiempos finales? Dígame, ¿vamos a poder con esta actitud?
Imposible, amigos. Es imposible vencer las mentiras de Satanás con el misticismo. Por esto y por todo lo dicho hasta aquí, entonces el misticismo es un peligro fatal. Es un peligro mortal. Y yo quiero presentarles a ustedes en este momento algunas prácticas del misticismo. Y ustedes ven aquí en su pantalla. Algunas prácticas del misticismo son el yoga, la meditación trascendental, la adivinación, la cartomancia, la creencia en la buena y la mala suerte, los horóscopos, los signos del zodiaco, las varitas mágicas, la clarividencia, la magia, la hechicería, las curaciones milagrosas usando cosas o animales, el uso de amuletos y talismanes, la hipnosis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, amigos, todo esto es el conjunto de prácticas del misticismo, lo que reemplaza a la palabra de Dios. Hay muchos cristianos, o que se llaman cristianos, que están metidos en estas prácticas, según ellos teniendo una relación con Dios. Pero la pregunta es, ¿con qué Dios? ¿Con qué Dios? Algunos han entrado a la meditación trascendental para encontrarse a sí mismo, dicen ellos, con el Dios de su interior. Pero amigos, cuando el ser humano mira en su interior, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar algo de bueno? No, amigos, para nada. Algunos van a la iglesia, dicen estudiar la Biblia, pero están atentos a tener buena suerte o mala suerte en su día. Confían en la suerte. ¿Cómo puede un cristiano confiar en la suerte? El cristiano no vive confiando en la suerte, sino confiando en Dios. La vida del cristiano no está trazada por la suerte. No, para nada. Algunos miran su horóscopo para ver cómo les va a ir en el día, pero son cristianas esas personas. Se llaman cristianas. ¿Se dan cuenta cómo el misticismo ha entrado en la vida del cristiano? ¿Cómo el misticismo ha entrado a las iglesias también? En las iglesias se hacen milagros, entre comillas, curaciones, usando algunos hechizos, algunas palabras mágicas. Oh, queridos amigos, mucho cuidado con caer en estas prácticas que son condenadas por la Biblia, por la palabra de Dios. Dios rechaza todo esto porque todas estas prácticas han sacado a Dios del centro. Todas estas prácticas han reemplazado a Dios. Y es triste cuando alguien que dice creer en Dios, que alguien que dice que va a la iglesia, que alguien que dice que es cristiano, está metido en estas prácticas. No, no puede ser. Todas estas prácticas solo son confianzas humanas, en cosas humanas. Es confiar en el hombre y no en Dios. Porque todo esto es invento satánico y practicado por la humanidad. Son pensamientos o han nacido de pensamientos humanos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el ser humano puede dar de bueno sin Dios? ¿Qué? Miren lo que dice la Biblia. La gran verdad bíblica en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Miren lo que dice la Biblia, amigos. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano, o sea, todo lo que está dentro del ser humano, es engañoso.
La mente del ser humano es lo más engañoso que hay, dice la Biblia, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ni siquiera el mismo ser humano sabe cuán malo es, porque ni siquiera él mismo se conoce. Por eso, amigos, todas estas prácticas místicas o del misticismo son invento humano y diabólico. Son engañosos, son perversos. No debemos meternos en eso. El misticismo es una de las ramas que tiene la inmortalidad del alma, de lo que ya venimos estudiando día tras día durante este trimestre. Entonces, miren, si esto es lo que nos dice Dios en Jeremías 17:9, de nuestra mente y pensamientos, ¿qué dice? Que nuestra mente y pensamientos son perversos, engañosos. Entonces yo pregunto, ¿será confiable dejarnos llevar solo por nuestros sentimientos y deseos para tomar decisiones en la vida? ¿Yo puedo confiar en mi mente sin Dios? ¿En mi propia voluntad? ¿En mis deseos? ¿En mis anhelos? ¿Sin consultar a Dios aquí en su palabra? ¿Puedo yo confiar? No. Porque Jeremías dice que si yo confío en mis pensamientos, solo en mis pensamientos, solo en mis deseos, separado de Dios, yo voy a caer en desgracia. En desgracia. Más bien, sigamos el consejo que está descrito en Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 4 al 7. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 4 al 7. Este consejo debemos seguir. No el consejo del misticismo, que dice, sigue tus sentimientos, sigue tus pensamientos, tus deseos. No te limites a lo que dice la Biblia. Cree en Jesús a tu manera. No, cuidado. Ese es pensamiento místico. Lo que debemos hacer es seguir el consejo bíblico, divino. ¿Y qué es lo que nos dice? Proverbios capítulo 3, versículos 4 al 7. ¿Qué nos dice? Mire, dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué debemos hacer? Dice. Confiar en el Señor. ¿Cómo? ¿A medias? No, con todo. Con todo lo que tengamos. Con todo nuestro corazón. Habla de nuestra mente. Entonces, si nuestra mente es perversa, si nuestra mente es engañosa, yo tengo que entregar esa mente a Dios para que Él la purifique, para que Él la instruya, para que Él pueda transformar esa mente sucia, engañosa y perversa, y yo pueda hacer bien las cosas. Por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Mire el consejo. No dependas de tu propio entendimiento. No confíes en ti mismo. No, confía en Dios. No confíes en ti. Amigos, por eso, lo que dice el misticismo, ¿qué es? El misticismo dice, confía en ti. En ti está el poder. En tu interior está la luz. En tu interior está el camino hacia la victoria. No, amigo, no. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, no dependas de tu interior. No confíes en tu interior, en tu entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas, dice aquí. Miren, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino que debes tomar. Oh, mis hermanos, ¿qué más claro que eso? ¿Qué más claro? Dígame. ¿Ah? ¿Qué más claro?
Pero el texto bíblico sigue diciendo, mire, termina así. No te dejes impresionar. Oh, qué linda versión aquí. La versión que estoy leyendo es la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta versión, porque es muy clara. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Cuidado, cuidado, no te creas que sabes. No, en cambio dice, teme al Señor y aléjate del mal. Aléjate del misticismo, amigo, amiga, aléjate. Cuidado con estar practicando esas cosas falsas, erróneas, que te van a llevar a la desgracia. Cuidado, cuidado. ¿Está bien? Oh, mi hermano, hermana, qué hermoso tema el de hoy, ¿no? Y es que eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. La mayoría de personas, y cuando hablo de personas me estoy refiriendo cristianos de diferentes denominaciones, se están dejando llevar por su propio entendimiento, voluntad, deseo, conocimiento, y están abandonando la Sagrada Escritura. Dicen creer en Jesús, cantan, Señor, Señor. Oran, Señor, Señor, hacen milagros, echan fuera demonios, pero separado de Dios. Todo eso es misticismo. Yo voy a meditar, dicen algunos, voy a meditar en mi interior, voy a concentrarme. Voy a poner en blanco mi mente. No le voy a pedir nada a Dios. No voy a tampoco agradecer nada. En blanco voy a comunicarme con Dios. Ese es misticismo. Voy a sentir al Señor aquí dentro. Y así. Pero se le pregunta, ¿pero usted está estudiando la Biblia todos los días? ¿Usted está conociendo la doctrina bíblica todos los días? ¿Usted está obedeciendo lo que dice? No me hables de eso. No me fastidies, no fastidies mi relación con Dios. Oh, ese es misticismo, amigo, amiga. No solo es decir Señor, Señor. El mismo Señor Jesús dijo eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que estudia la Biblia, el que practica lo que está ahí estudiando, el que obedece. Ese. Está bien orar a Dios, meditar, pero esa meditación, esa oración tiene que estar acompañada de la doctrina bíblica, de la enseñanza bíblica. Ese es la verdadera relación con Dios. Así es. Y el que no hace eso, caerá. Y de eso es lo que nos dice las preguntas que aparecen en la lección. Mire, vamos a responder las dos preguntas. Mire la primera pregunta de la lección. Dice, lee Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 27. Lee Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 27. A la luz de estas palabras de Jesús, ¿qué significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca y construirla sobre la arena? Vamos a leer, ¿está bien? Usted conoce la historia aquí, de esta parábola que usted conoce. Mire, vamos a leer. Dice, desde el 21, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, misticismo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí está. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Amigos, dentro del misticismo se puede hacer milagros, se puede expulsar demonios, se puede profetizar en el nombre de Cristo. Sí, amigos, sí. Hay gente que hace eso siendo místico. Sin obedecer la Biblia, la palabra de Dios, hace milagros. Pero esos milagros no son de Dios. Son poder del diablo, del enemigo.
Y eso es terrible, eso es triste. Luego dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Oh, aquí está el detalle. ¿Por qué Jesús dice jamás los conocí? Porque estas personas solo tenían una relación mística con Jesús. ¿Y qué es una relación mística con Jesús? Solo querían sentir a Jesús. Decían, yo creo en Jesús. Oh Señor Jesús, te amo Señor Jesús. Pero no escuchaban la voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? Aquí en este libro, la Biblia. Ellos no abrían la Biblia. Ellos no estudian la Biblia diligentemente, sinceramente, humildemente, comparando un texto con otro. Solo cogían lo que conviene de la Biblia, lo que les convenía a ellos. Y lo que no les convenía, a su gusto, a su pensar, decían, no, esto no es verdad. Oh amigos, los místicos dicen que este libro ha sido escrito por hombres, por seres humanos que se equivocan. No es palabra de Dios este libro. Simplemente es un escrito de algunos profetas, pero no es palabra de Dios. Místico, son místicos. Por eso Jesús les dice, no los conocí, no los conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que... Miren aquí viene el detalle. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, aquí está la obediencia. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Por qué la casa no cayó, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Y qué significa estar cimentada sobre la roca? Es oír la palabra de Dios, y no solo oír, sino practicar. Eso es lo que dice Jesús. El que oye estas palabras y practica es como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, que vino todo a golpear esa casa, pero no la derrumbó. Eso es. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, o sea, amigos, puedes oír la palabra, pero si no pones en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Se dan cuenta, amigos, la diferencia? Así es, así es. Entonces, ¿qué significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca y construirla sobre la arena? ¿Qué significa? Aquí está la respuesta. Esta es la respuesta. Dice así: construir nuestra casa espiritual sobre la roca significa oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Eso es lo que significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca. No solo es creer en Jesús, también necesitamos obedecer sus enseñanzas. El que no hace esto, construye su vida sobre la arena y pronto caerá en el engaño y la ruina eterna, amigos. Así es, así de claro es Jesús en sus enseñanzas. ¿Está bien? Muy bien. Anote la pregunta y la respuesta allí, en su lección. Repito una vez más la respuesta. Muy bien. Construir nuestra casa espiritual sobre la roca significa oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. No solo es creer en Jesús, también necesitamos obedecer sus enseñanzas. El que no hace esto,
construye su vida sobre la arena y pronto caerá en el engaño de estos últimos tiempos y la ruina eterna, es decir, la perdición. Cuidado, amigos, cuidado con que nosotros cometamos esa gravísima tragedia, ese gravísimo error. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo podemos luchar contra la tendencia humana de permitir que nuestras emociones y deseos, misticismo, que nuestras emociones y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos luchar contra la tendencia? ¿Cómo? Con la armadura de Dios, ¿no? Con la armadura de Dios que nos habla Efesios capítulo 6. La armadura de Dios, la palabra de Dios, la oración y la testificación. La armadura de Dios. Por lo tanto, debemos decidir, amigos, que nuestro criterio y voluntad sean dirigidos por la palabra de Dios. Repito, debemos decidir. ¿Qué es decidir? Es tomar las riendas. Aunque no quiera, no me guste, aunque esté contra mis emociones y mis deseos, pero si la Biblia dice que tengo que hacer esto y no lo otro, yo tengo que decidir que mi criterio y mi voluntad sea dirigida por la palabra de Dios. Debemos alejarnos de todo misticismo. ¿Y qué es misticismo? Ya te expliqué. Ya te hice ver las prácticas también, algunas prácticas. De todo eso hay que alejarnos y mantener una relación cercana con Dios a través de un estudio diligente de las enseñanzas bíblicas. Mi querido amigo, ¿está bien? Ahí está. Anota esa respuesta también. Muy bien. Oh querido hermano, hermana, qué maravilla estudiar la Biblia. Especialmente este tema que es tan actual. El mundo está metido, sumergido en el misticismo. ¿Te has dado cuenta? Así es. Cada uno adora a Dios como cree conveniente. Cada uno sirve a Dios como cree conveniente, como siente, como desea, no como está escrita en la Biblia, ¿no? Dice, yo alabo a Dios así. Si tú quieres alabar así es tu problema, pero déjame alabar a mí así. Yo me encuentro con Dios de esta forma. Oye, pero la Biblia dice, no molestes mi relación con Dios. Oh, amigo, amiga, eso no puede suceder con nosotros. Nosotros debemos, todo lo que hacemos, estar en armonía con este libro. Ya leímos Proverbios capítulo 3, ¿no? Versículos 4 al 7. Confía en el Señor en todos tus caminos, en todo lo que hagas. No en tu propia prudencia. No confíes en tu sabiduría, en tu entendimiento, en tu interior, en tu mente, porque engañoso y perverso es. Confía en el Señor y serás prosperado. Ese es el mensaje de hoy, hermano, hermana. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Yo te pregunto, ¿quieres hacer eso? ¿Quieres tomar esa decisión? Felicitaciones. Excelente. Hay que hacer eso. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a alejarnos del misticismo, de aquella religión subjetiva que solamente confía en sentimientos y emociones humanos y no en tu palabra. Señor, queremos confiar en ti, en ti. Queremos tener una relación real, no mística, sino real. Queremos oír tu palabra, pero también practicarla, como dice Mateo capítulo 7.
y establecer, fundar, construir nuestra vida sobre la roca que es tu palabra. Eres tú, Señor. Gracias por el mensaje de hoy, gracias por la enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Gracias, queridos amigos, por haberme acompañado hoy, inicio de semana, domingo 4 de diciembre. Que Dios te bendiga, comparte este estudio con todos los que puedas para que otros también conozcan la verdad. La verdad no está en mí, la verdad está aquí, en este libro. ¿Está bien? El humilde, el sencillo reconocerá que este libro es verdad, es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que tengas éxito en todo lo que hagas en esta nueva semana. Saludos hasta donde tú te encuentres. Gracias. Hasta luego. Fue Lecciones que Transforman.